doctrina de Santa Ana, de mujer, creyente, discípulo misionero. Santa Ana, como hay otros personajes que, diríamos así, pertenecen al mundo bíblico, pero no están en la Biblia. Su vida no está en. Entonces, nosotros, como personas de fe, la iglesia en su larga tradición ha tenido que ser un poco creativo, ¿verdad? Y también imaginar muchas cosas dentro de la vida de su personaje, y otros más que hay en la Sagrada Escritura. Por el mismo San José, que se menciona en el versículo 2 veces, pueden contar a veces que aparece San José. Imagínense, el Padre adoptivo de Jesús. ¿Por qué motivo? Sobre todo en el Nuevo Testamento. Porque la figura central de Jesús, ¿no? La figura central de Jesús, al menos en el Nuevo Testamento. Luego entonces el Antiguo Testamento es toda una preparación para llegar a Jesús. Es decir, que tampoco podemos nosotros hacer juicio negativo en contra de los anglófonos y del mismo Espíritu Santo, que es el inspirado de la Biblia, de verdad, porque no aparecen tanto. Son personas que están ahí para completar el proyecto de Dios centrado en la vida de Jesús y centrado en lo que es el mensaje de salvación para toda la humanidad. ¿Ya? Eso es. Entonces, a partir de ahí, de que entran diferentes personajes, entran y salen de la Sagrada Escritura. Entonces, somos de ellos. Pero hay una cosa importante en la iglesia que se llama la tradición. No es la tradición de comer arroz con dulces. No estamos hablando de ese tipo de tradición. Estamos hablando de la tradición de la fe, de cómo la fe se ha ido transmitiendo de generación en generación a lo largo de la historia de la salvación, ¿verdad? Y a lo largo de la historia de nuestra iglesia y cómo esos valores han permanecido, esa doctrina han permanecido entonces custodiada por el sagrado misterio de nuestra iglesia, el magisterio de nuestra iglesia, consensuado, custodiado, como así la misma palabra de Dios, custodiado por el magisterio, la enseñanza de la iglesia, con mucho cuidado. Entonces, ¿cómo agarramos a esa en la tradición? Pero también hay unos evangelios, unos escritos que llamaban apócrifos, los evangelios apócrifos. Entre ellos está el propio evangelio de Santiago, que no eran evangelios inspirados, según el sedazo de la Iglesia Católica, cuando se decidió crear el canon, es decir, el libro, los libros que nosotros conocemos. Pero no fueron libros cuando se le pasó el censo, cuando se le pasó la cuestionante, cuando se escudriñó sobre cada uno de estos libros sagrados, entonces en ellos se descubrió que no eran inspirados por Dios, no tenían el bautismo del Espíritu Santo, pero sí una cosa importante de esos escritos es que fueron escritos cercanos ahí a la historia de Jesús, fueron cercanos a los apóstoles, es decir, que algunos de ellos fueron ahí en ese mismo tiempo de los apóstoles que se fueron escribiendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos y hermanas? Que aquí, aunque pueden haber cosas un poco anecdóticas, historia, pueden haber muchas florecillas, como decíamos nosotros en el seminario, es decir,
como cosita que adorna, y le agregan cositas, ¿verdad? Si se hizo un milagro, entonces ponemos un milagro extraordinario. Si se milagro de encima de la Basílica de San Pedro, pues cuando iba bajando los ángeles, lo apagaron, porque duró 28 días sin comer nada. Esa generación que comienza, que alguna vez se parece en estos escritos. Pero, vuelvo a decir, la importancia de estos escritos que nosotros llamamos, que la tradición le llamó apócrifo, es que aunque no fueron inspirados por el Espíritu Santo y no fueron reconocidos por el canon de nuestra iglesia a la hora de sacar el índice de nuestros libros sagrados, pero sí recogieron actos históricos muy importantes de ese momento cuando se estaba comenzando la iglesia, especialmente del siglo I. Y le decía que cuando uno no tiene nada de qué agarrarse, usted se agarra si se va a caer, como decimos por ahí, hasta de una nota de vida o de un libro, como se dice. Entonces, el apóstol, el apócrifo de Santiago nos ofrece algo sobre la vida de Santa Ana, nos ofrece elementos que algunos podrán ser verdad, otros serán cuestionables, pero bueno, porque recogen cosas que desde ya debieron suceder de esa manera, debieron suceder así, y que si la escribieron es porque tenía cierta importancia. Entonces, hermano, no podemos nosotros pensar en esos libros y descartarlos de una vez para siempre, no, para algo sería, porque alguien, usted cree que es un libro fácil. O sea, alguien se dedicó a investigar, alguien se dedicó a redactar, a corregir y a publicar eso. Vean, eso tiene gran fuerza, porque eso implica un trabajo de investigación, eso implica un esfuerzo humano, una dedicación. ¿Quién sabe cuántas horas, meses, años dedicaron esos escritores a hacer esos libros? Que no pasaron, mire, muchísimo no pasa, porque la acostumbrado llevar un chino papel, con todos los papeles del mundo, y con la botella del banco de reserva, y entonces si le da la gana de decirle que le más papel, no pasa. Pero si le pasó mucho libro de eso, no pasa, ¿verdad? No pasa. Pero se reconoce que es importante. Entonces, desde ahí podemos decir sobre una primera cosa de Santa Ana. Una cosita breve, vamos a decir. Santa Ana, entonces, es una mujer de fe firme y silenciosa. Mira, aunque lo diga o no lo diga, no, o lo diga lo mismo, no lo diga. Nosotros, la lógica nuestra, no tiene que decir a nosotros que si ella no apareció en la Sagrada Escritura, es porque el Señor quería que esta pareja pasara en silencio, que su aporte a la historia de la salvación fuera en silencio, que fuera una misión silenciosa. Si el Señor no quiso así, entonces a suponer que fue el Señor que quiso que los abuelos fueran así, calladito, silencioso, porque aportaran grandes cosas al Señor. Entonces, mujer firme en la fe y silenciosa. Y ya, el que no aparezca ya eso, entonces afirma esa situación. Y el mismo propio Evangelio de Santiago narra en su honor, puede ser que era una pareja también estéril, como hay muchas en la Sagrada Escritura, Abraham, Isaac, Ana y otras más que eran estériles. También, ¿verdad? Isabel, otras también. Pero fíjense que el Señor, dentro de esa situación, que hace la obra, hay que presentar. Entonces, ya
uno de los medios de Santiago nos va a decir a nosotros que dentro de su dolor subió Santa Ana a orar a su jardín y oró así: Señor Dios de nuestro Padre, bendice como le dijiste a Sara y le diste tu hijo. Capítulo 2 de ese libro. Fíjense que en oración católica se nota ahí una mujer de profunda oración, de profundo silencio. Una mujer que deseaba tener un hijo y entonces le pide a Dios: ay Señor, mira, yo no soy envidiosa, pero yo conozco la historia de Sara. Y como tú le diste ese hijo a Sara, dámelo también a mí, regálame un hijo. El Señor le regaló entonces a esa muchachita, la Virgen María, le regaló entonces a María. Y esa pequeña oración denota también. ¿Qué denota? Estamos en el año de jubileo. ¿Qué denota esa oración? Denota seguridad, firmeza y esperanza. Ella tenía la esperanza, estaba muy avanzada en edad, tenía la esperanza que el Señor le iba a dar esa hija. Y el Señor la utilizó entonces para este hermoso proyecto de salvación. Fíjense dónde comienza el proyecto de salvación. El preparar la buena de Jesús, de una familia de oración, de una familia de fe. Por eso, yo diría que muy temprano, hermanos y hermanas, nosotros, especialmente de las familias, pues continúen proyectando la fe en sus hogares. No dejen pasar ese momento, la noche, sin hacer alguna oración, porque se empiezan a cruzar. Algunas veces los niños llegan cansados, no es sacrificar, ¿verdad? Por lo menos hagan una oración con ellos, enseñándoles el camino de la fe. O sea, en segundo lugar, era una educadora en la fe y primera transmisora del amor de Dios. Porque si ella recibió esa gracia tan grande del Señor de concebir un hijo, una hija después de sus años, pues entonces eso fue obra de Dios, del amor de Dios. Del amor de Dios. Porque Dios tuvo misericordia conmigo, tuvo amor conmigo, con él, y te concedió ese favor, esa gracia. ¿Cuántas personas no reciben esa gracia? Yo la vi en la misa de los ya llevamos 11 muchachitos de personas que han sido criadas, desahuciadas, que ya han tardado muchísimo en liberar, se han vuelto para la vacuna de San Luis y todo. Y como que dice, ya terminaron, pero no perdieron la esperanza. ¿Qué fue lo que perdieron? No perdieron la esperanza. Y el problema está en la misa. Vete por la Biblia, son 11 personas, ¿verdad? Que han sido así desahuciados. Y ya, se terminó todo, ¿verdad? Y no podían. Por el Señor sí puede, porque para Dios no hay nada. Y entonces, doña Ana, una mujer educadora en la fe, porque aquí viene la suposición. ¿Quién fue que le enseñó entonces a María? Le enseñó a Jesús. ¿Quién sería? Su padre, porque en el pueblo de Israel es costumbre que somos padres por catequista de los hijos. En Israel es así. Sus padres, cuando los niños están comiendo, entonces ellos le van leyendo la historia de la salvación, le van leyendo la Biblia. Ya hay una cosa que le dan, que le leen a los niños.
en comedor, cuando está comiendo, le leo otra cosa. El Talmud, mira, todos esos libros que lo leen son como historia, son palabras de Dios, son historias parecidas a la de son historias de fe, para que los niños vayan entendiendo que Dios interviene. Entonces, doña Ana fue que dijo a María, entonces, ustedes, abuelos, conviértanse también en educador, conviértanse en educador, ayudan a los sentidos, saben que las hijas viven muy ocupadas en el campo, viven muy ocupadas en diferentes oficinas, trabajando, algunas veces no lo tienen, es el mundo que está muy bien, pero ya las abuelas que están en la casa, que se quedan con los niños, aprovechen y den la educación de la que ahí está la misión del tema, la misión de educar a esa niña, educarla para que fuera la madre del Salvador, la madre de quién, la madre del Salvador. Ana Diego asumió la palabra, Ana, cuando ella recibió esa bendición del Señor, Ana, que luego es una palabra y ella se le enseñó a María. Y por eso fue que María dijo a Ana, porque dijo, Ana, eso fue Ana que le enseñó a María. Eso fue Ana que le enseñó esa profecía a ella para que entonces usted debe ser gran educador de sus hijos y de los niños que también están a su lado. Por eso debemos seguir sobre ese proceso de su gobierno. Ana es también discípula que escucha y acoge el plan de Dios. Es discípula que escucha y acoge el plan de Dios. Porque también, como debe decir, aunque ella le estaba pidiendo un niño al Señor, pero fíjense que también ya en una edad avanzada, ustedes que tendrían eso en entender, no es que no será tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil para una joven que eso se trata para una persona avanzada. Por eso, Ana va a decir, recordando el mismo protoevangelio de Santiago, ya diciendo a Dios una oración bellísima también. Ay, Señor, yo te doy gracias porque has escuchado mi oración y me has dado la gracia de concebir mi hijo. ¿Qué oración está conmigo? Esa actitud de agradecimiento. Ay, Señor, yo te doy gracias porque has escuchado mi oración y me has dado la gracia de concebir mi hijo. Capítulo 4. ¿Sí? Esa actitud de agradecimiento de un discípulo que perteneciente, esa actitud de agradecimiento. Por eso nosotros debemos dar gracias por todo lo que siempre tenemos que estar dando gracias. En cuarto lugar, Ana se convierte en testigo de esperanza y modelo para las abuelas de hoy. Testigo de esperanza. Y creo que adelantaba Juan cuando decíamos, ¿verdad? Que ya la ancianidad, el Señor le concedió ese favor, pues entonces, eso. El Señor le concedió eso porque era una persona de esperanza. Los favores, el Señor se los concede única y sencillamente que tiene esperanza. ¿Hay que no tiene esperanza el Señor no logra nada? Nada. Hay que tener esperanza. Algunas veces uno cree que las cosas no se van a cumplir. Y sí se pueden cumplir, aunque usted no lo crea. Se pueden cumplir. Se pueden cumplir, Señor. Porque ahí está el elemento de la fe. Mantener esa fe, esa firmeza de que sí se puede, sí se puede. ¿Quiénes son los que logran las grandes cosas que no? Los que nunca pierden la esperanza. Aunque han sido derrotados 3, 5, 10 veces, pero vuelven otra vez. Y vuelve nuevamente y se presenta. Dice, no, yo quiero, yo vuelvo. Aunque la carrera ha perdido en esa carrera, pero para acá. ¿Por qué? Porque tiene esperanza.
Y al final son los que triunfan. El que persevera es el que triunfa, es el que alcanza las cosas. No es desencantar, no es desencantar, es lo que va a alcanzar. Si en la primera vez ya ni llegó bien, cuando ya está desencantado, dice, no voy a ganar. Usted se pregunta que todas las personas que han triunfado en la vida es porque han perseverado, es porque han aguantado, es porque han pasado muchísimas cosas, vergüenza, fracaso, de todo, Señor. Y todos estamos aquí algo para poder triunfar muchísimo en la vida. Miren, Señor, a uno le pasan tantas cosas que en la mitad de ellas uno no dice por la vergüenza, porque uno pasa cosas. Muchas. Terrible. Todo lo que hemos estado, por ejemplo, en el caso de nosotros, que hemos estado fuera de China. Mire, si yo tengo la mitad de la vergüenza que le pasa por allá en su país, que usted no conocía a Dios, usted quería comer una cosa que traía, ¿no? Un día usted ve con el queso y le pregunto, yo lo también, ¿qué cómo se dice queso? En italiano. Y él, por sinvergüenza, me dice, sabor. Y bien sabor. Y ella viene y pide hermoso, como me dice. ¿De qué cosa sabor? Le digo, yo sabor. Yo me la ley italiana. Y en fin, ¿verdad? Sabor. Allá viene, después de un jabón, un jaboncito, que la mejor ¿verdad? ¿Verdad? Y una nivelita como un nivelito de agua, ¿no? Porque él pensaba que yo tiraba la mano. Y eso es lo que yo. Pero yo quería comer eso. Yo no sabía. Usted le pongo 20, 55 horas, pero bien, uno pasa la cosa. Y eso es lo menos, ¿verdad? Nada más lo de yo lo decir. Ah, yo le digo a los yo no lo hago, ahora yo no quise esa cosa. Ya, ¿verdad? Ya es para ya es un poco entonces. Muy bien. ¿Eh? Por lo menos esas no, pero lo tocarán con de tocar. Bien, señores, pues vamos nosotros a ustedes que finalmente a seguir este modelo que a lo que no conocemos mucho podemos imaginar, modelo de María. ¿Por qué lo imaginamos? Porque evaluamos los resultados. ¿Cuál es el resultado? La Virgen María. ¿Y el otro resultado? Jesús. ¿Oye? No lo imaginamos y fue así, así fue. Cuando muchas cositas de eso se nos dieron cuenta. Pues vamos nosotros a unir nuestra misión, una misión que tiene que ser proyectada con esperanza, con firmeza y con perseverancia. Y saber que todas esas cosas que pasaron en esta mente para llegar, ¿verdad? Para llegar a ser elegido por Dios. Porque si alguien no hubiese pedido nada a Dios, Dios no le concede ese favor. De ser la abuela de Salvador, porque se lo pedía, porque era una persona de oración, era una familia de oración. Entonces, vamos nosotros, hermanos y hermanas, y siendo personas de oración, usted verá que al final todos vamos a alcanzar eso. Así es. Vamos a continuar nuestra celebración, elevando al Señor nuestra súplica y nuestras cosas.